Vamos al libro de Romanos, vamos a la epístola, vamos a ver. Romanos capítulo 1, verso 16 y 17. Romanos 1, versículos 16 y 17. Ahí sentados vamos a leer estos dos versos de la palabra de Dios, dos versículos. Dice, todos juntos lo vamos a leer, dice así. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Oremos. Padre, te pedimos tu bendición para la predicación de esta noche. Oramos primeramente dándote gracias por la sanidad, por la restauración, la vida del niño Josué Rivas. Gracias, Señor, porque la oración ha sido escuchada, la oración de su familia, la oración de la iglesia. Ha sido todo para tu gloria y tu honra. Oramos para que nos deje entendimiento, dirección en la enseñanza del día de hoy. Desde este momento nos ponemos en tus manos para que seas tú glorificándote en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Aquí estamos, hermanos. Muy bien. Hagamos una pequeña reflexión acerca de la estructura de la introducción. Ya con ustedes ya entregué 2 resúmenes, ¿verdad? Entonces en esos resúmenes está el esquema introductorio. Entonces, del versículo número 1 al 7 dijimos que está la presentación de Pablo, ¿verdad? Ahí se identifica él como apóstol, se identifica escribiéndole a la iglesia, a la comunidad en Roma, y establecimos que comienza diciendo quién es él en el verso 1 y termina diciendo en el verso número 7 a quién va dirigido, ¿verdad? ¿Quién es el destinatario de la epístola? Que son los romanos. Entonces, el verso 1 está el remitente, él se describe quién es, ¿verdad? ¿Y qué está haciendo? El verso 7, el destinatario, que son las comunidades de Roma. Muy bien, eso es la primera parte, la estructura introductoria. Ahora, después de que tenemos en las epístolas de Pablo esa parte introductoria que está similar en las epístolas, en todas las epístolas es parecida, es igual, tenemos siempre una acción de gracias. La semana pasada les enseñé yo que en la epístola a los Gálatas no hay esa acción de gracias, porque en Gálatas él está corrigiendo un problema. En Galacia él está corrigiendo un problema, entonces, pero en Romanos no. En Romanos él está ampliando la acción de gracias y él va a utilizar la acción de gracias que está del verso 8 hasta el verso número 15 para explicar la razón del que él había querido ir, pero que había tenido obstáculos. Y vimos la palabra estorbo la semana pasada. Y dijimos que Pablo abiertamente había querido visitar Roma, pero no había podido. Y dijimos que la palabra estorbo se traduce, o sea, tiene 2 connotaciones. Una es cuando Dios te detiene y la segunda es cuando Satanás establece oposición para que tú no camines. Entonces Pablo presenta del versículo 8 hasta el versículo 15, primero un juramento diciendo que los había querido visitar, ¿verdad? Un juramento que si usted le recuerda, mire lo que dice el verso 9, ahí está el juramento. Porque testigo me Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Entonces, aprendimos que él oraba y que los tenía a los romanos sin conocerlos, porque no los conocía por nombre. Y aprendimos la semana pasada de que podemos orar, a veces no conocemos el problema, pero solo el nombre de la persona, citarlo en mi oración, ya le añade bendición a la vida de esa persona. Entonces, él no oraba por persona por persona, no podía conocerlos a todos. Entonces, él oraba por los que estaban en Roma. Y la oración que él tenía era un ruego, era una súplica hacia Dios de que los tenía siempre en sus oraciones, pero estaba rogando ir a Roma a visitarlos. Y que quería ir a visitarlos, pero no había podido hacerlo. Y que había un obstáculo, lo revisamos la semana pasada. Entonces, aquí nosotros tenemos esta condición de Pablo, de dar una acción de gracias a Dios, agradecidos por ellos, pero también diciéndoles, miren, no los he visitado por esta razón. Entonces, cierra esa parte, digamos, de la acción de gracias diciéndonos el verso número 14 y 15, que el objetivo de él, de ir a Roma, era compartirles algo para fundamentar su fe.
Lo que él quería era hacer, yo quiero ir con ustedes porque quiero darles algo para fundamentar su fe, pero además de eso quiero que tengan fruto espiritual. Entonces, bien bonito es porque él dice, voy a irlos a ver, primero porque yo les quiero dar algo para fundamentarles, pero ustedes, quiero que ustedes también me consuelen a mí. Eso es lo que les dice, ¿verdad? Y quiero que lo que yo vaya a hacer les deje un fruto espiritual. Entonces eso está en el versículo 13 al 15, veámoslo. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Entonces, ahí Pablo les explica la razón del por qué no ha podido ir y que no ha podido tener ese fruto, ¿verdad? Él quiere compartir el evangelio a todos los que están ahí en Roma, ¿verdad? Ahora, fíjese bien, los versículos número 16 y 17 son el tema de la epístola, el tema de la carta. Y por eso, hermano, es que hay que estudiarlos aparte. Porque cuando ya vayamos la otra semana al tocar el verso 18, si Dios lo permite, ya estamos entrando en la epístola. Entonces, lo que está haciendo Pablo es dando un resumen de lo que él va a desarrollar dentro de la epístola. Y mire que esto en los géneros de epístolas, era bien común que se tocaran los temas al principio para después ampliarlos. Entonces, lo que está haciendo Pablo en los versos 16 y 17 es tocando los temas principales de la epístola. Lo que él va a explicar en los próximos 16 capítulos, en los próximos capítulos, Pablo lo va a estar explicando ahorita en un resumen pequeño, un resumen limitado de palabras claves que vamos a tener que entender ahora. Entonces, veamos cuál es el tema de la carta. El tema de la epístola a los romanos es, diga conmigo, la justificación por fe. La justificación por fe, digámoslo. Ese es el tema principal, ese es el tema fundamental. Ese es el tema que Pablo va a desarrollar en los próximos capítulos, en las próximas esferas de enseñanza que él va a tener. Claro que, como lo dije en la introducción, en el versículo 18 en adelante, lo que él va a demostrar es que ninguno realmente es digno de la salvación de Dios, ¿verdad? Entonces, pero lo que está haciendo en el verso 16 y 17 es dándole una introducción, es dándole un centro específicamente temático. Está desarrollando la justificación por fe. Y ese es el tema principal de la epístola a los romanos. Ese es el tema principal de la epístola a los romanos, la justificación por fe. Ahora, vamos a desglosar los versos bíblicos, los textos el texto bíblico, y vamos a ir sacando los elementos. Yo lo he dividido por palabras. La semana pasada yo les dije que primero voy a explicar y después voy a hacer unas aplicaciones prácticas a la vida. Entonces, voy a explicar los versos 16 y 17 y después vamos a sacar unas aplicaciones personales. Muy bien, veamos al principio, verso 16. Porque no me avergüenzo del evangelio. Mire bien, ¿por qué? Porque él quiere ir a Roma. Él va a ir a Roma y quiere dejar claro que él no se avergüenza del evangelio. Esto, hermano, es una oración. No me avergüenzo del evangelio. ¿Qué quiso decir Pablo con no me avergüenzo del evangelio? Primero, esta es una figura retórica bíblica que se llama lítote. No quiero que ustedes le pongan atención a la lítote. Lo que yo quiero que digan es que sepan qué significa. Cuando Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, quiere decir que es completamente lo contrario. Quiere decir que está orgulloso del evangelio. Él está orgulloso del evangelio. O sea, la lítote sirve para poder dar un significado, para poder dar una figura literaria en donde yo pueda decir, es lo contrario lo que él está diciendo, ¿verdad? O sea, él no se avergüenza, es al contrario, él se enorgullece, se gloría del evangelio. Y esto es algo interesante. ¿Por qué razón? Porque si nosotros comenzamos a revisar las epístolas de Pablo, nosotros podemos encontrar varios versículos en los cuales él decía que se gloriaba. Él se gloriaba, él no le daba vergüenza el evangelio. Entonces,
Otra instrucción que voy a dar ahora. Cuando yo cite versículos de los otros lugares, usted solo escríbalos en sus notas. No lo busque a menos que yo le diga, búsquelo conmigo, ¿verdad? Para que vayamos rápido. Entonces, le voy a dar aquí unos versículos donde Pablo nos dice lo contrario, que él se gloría en el evangelio. O sea, cuando él dice, no me avergüenzo, quiere decir que él no se acompleja, él no es un acomplejado. Porque hay gente acomplejada con el evangelio. Entonces, le voy a dar citas bíblicas de Romanos y de Corintios, donde Pablo dice que él se gloría en el evangelio. Es al revés. Entonces, escucha estos textos, solo apúntenlos. Romanos 5:2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos 5:2. Vamos a ver otro. Romanos 5:11. Apúntelo, solo apúntelo, no lo busque. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Otro texto bíblico en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 10, verso 17. Segunda de Corintios 10, 17 dice, mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Gálatas 6, 14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Entonces, lo que quiere decir Pablo es lo contrario, lítote, es decir, bueno, no me avergüenzo. ¿Por qué? Porque él se siente glorioso, él se siente enorgullecido, él se siente orgulloso del evangelio. Y ojo con esto, ponga atención. Se siente tan orgulloso del evangelio que ha sufrido por el evangelio azotes, ha sufrido por el evangelio que lo denigren a él, ha sufrido por el evangelio que lo humillen a él. Porque, hermanos míos, escuche bien, cuando una persona dice, yo no me avergüenzo, porque hablemos algunas cosas, ¿verdad? Así, medio prácticas. ¿Cuántos realmente se avergüenzan del evangelio? No es al contrario. Yo no le voy a decir quiénes se glorían, no. ¿Quiénes se avergüenzan del evangelio? Y esto, hermano, es algo particular. ¿Por qué razón? Porque Pablo tenía muchas razones por qué sentirse avergonzado. Y se lo voy a decir por qué. Le voy a dar 3 puntos importantes del por qué se podía sentir avergonzado Pablo. 3 puntos. Mira bien, ponedme atención. Ir a Roma, la capital del imperio. Roma había conquistado todo. Ellos estaban acostumbrados a esclavizar a todos los territorios. La cultura en Roma es una cultura de bienestar, de salud. Entonces, mira bien. Ellos estaban acostumbrados a establecer sus dominios por medio de las conquistas y humillar a los pueblos. Entonces, venir a Roma, poneme atención, venir a Roma y decirles a ellos, oíme bien, decirles a ellos, yo tengo a un Cristo crucificado. ¿Qué crees vos que iba a decirle a los romanos? Los romanos se iban a avergonzar de él. Se iban a avergonzar de él. ¿Cómo vas a creer que Dios está crucificado? ¿Cómo vas a creer que Dios está crucificado? No puede estar débil. Nosotros creemos en la salud. Nosotros creemos en la conquista. Y tú vienes a presentarnos a un Dios, a un Mesías que está humillado en la cruz. Eso no puede ser posible. Entonces, en Roma, Jesucristo no tiene auge. Es como ahora, por ejemplo, usted va a España, usted va a Australia, usted va a Inglaterra y usted les habla de Jesús. ¿Y para qué se van a convertir? Por ejemplo, en Canadá, ¿para qué se van a convertir? Si el Estado, usted se retira y le da todo a usted el bienestar, si usted tiene hospitales gratis porque usted ha trabajado, usted tiene un retiro gratis, el Estado se llama welfare state, Estado de bienestar, así se llama, welfare state. ¿Y qué quiere decir eso? El Estado toma el control en el sentido de que beneficia a la persona, al ciudadano. ¿Para qué ellos se van a querer arrepentir? Usted llega a Estados Unidos y la gente, hermano, como le sobra, ¿verdad?, el dinero, ganan bien, se comienzan a comprar unos zapatos Nike de 100 pesos. Después tienen unos Adidas, después tienen unos Reebok. Y entonces ahí es donde la gente ¿y para qué voy a querer a Dios? ¿Para qué voy a querer a Dios? Entonces, Roma tenía ese pensamiento de imperio, de andar conquistando, de no necesitar nada. Mira, te quiero decir algo y te cuento. Yo me acuerdo que
a un diputado que está guardando prisión ahora y que se le acusaba de haber tenido vínculos, ¿verdad?, con el narcotráfico. Este diputado, yo lo conocí, ¿verdad?, antes y fue impresionante cuando nos invitó a su rancho en la bahía de Jiquilisco. Porque yo se lo digo, hermano, yo me acuerdo haberme sentado un día, era sábado, un día de la tarde, sábado, y motos acuáticas, el rancho no era rancho, era una casa de 2 plantas con sus aires acondicionados, sus carros de lujo, su yate parqueado, su yate, ¿cómo se llama? Ahí establecido, ¿verdad? Entonces, y uno dice, esta gente, ¿cómo va a querer ir a la iglesia? ¿Cómo va a querer ir al culto? Venir y dejar todo esto para irse a meter a la iglesia, si están disfrutando, están paseando, están con sus motos acuáticas, están con su yate. O sea, yo hasta ahí me cayó a mí, ¿verdad? Me cayó en la cabeza, ¿por qué ellos no buscan a Dios? Porque cuando uno tiene todo, usted no necesita nada. Claro, ellos no lo saben, lo necesitan a Jesús. Pero claro, como usted está en la gran opulencia, tiene salud, tiene dinero, tiene plata, usted siente que no necesita de nadie. Entonces, en Roma Jesucristo no tenía entrada, no podía entrar. ¿Por qué razón? Porque había una condición de mucha prosperidad en Roma. Y claro, ellos iban a decir, ¿para qué vamos a querer a un Jesucristo, a un Jesús crucificado? No nos conviene. Entonces, veamos ahora en la cultura griega y la cultura judía. Vea conmigo 1 Corintios 1, 18. Y esto, hermano, lo hemos visto con ustedes en algún momento. Vamos a hablar de la cultura griega y la cultura judía. ¿Por qué Cristo ahí se ve como una vergüenza, se ve como una locura, ¿verdad? Ya se lo voy a explicar. Mire lo que dice 1 Corintios 1, 18. Ahí sí busquen. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No enloqueció Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Entonces aquí hay 2 cosas, ponedme atención. Para los judíos un Jesús crucificado era un tropezadero. ¿Por qué razón? Porque el Antiguo Testamento decía que era maldito aquel que muere en un madero. Entonces, los judíos esperaban un caudillo, un líder político que los liberara de la opresión romana. Entonces, para ellos, cuando les decían, es que Jesús fue crucificado, es una locura, ¿verdad? O sea, es un tropezadero, es un tropezadero. ¿Por qué razón? Porque ellos no podían comprender cómo el Señor, el Mesías, el Señor Dios, iba a poder estar en una cruz. Era una vergüenza. ¿Cómo me vas a poder ayudar si estás en una cruz? ¿Cómo me vas a poder ayudar? Decían los judíos. ¿Cómo va a venir un caudillo, un líder político, si está crucificado, está muerto? No me puede ayudar en nada. No me puede ayudar en nada. No me puede colaborar. Ahora, para los judíos era tropezadero. Y tropezadero quiere decir exactamente, hermano, el hecho de que en lugar de hacerles creer, les hacía apartarse de él. O sea, ellos decían, no, un Jesús, ¿cómo es eso que Jesús murió en la cruz? Eso no es, entonces no es Dios. No puede ser Dios porque murió en la cruz. Y la cruz era el peor castigo en la cultura romana. Era el peor castigo de los judíos también. Entonces ellos no podían entender cómo Dios puede estar en la cruz. ¿Cómo me vas a ayudar si estás en la cruz? No me puede ayudar en nada. Así pensaban los judíos. Ahora, para los griegos es locura. ¿Por qué es locura? Porque los griegos creían que los dioses no sufrían. Entonces los griegos decían, los dioses no pueden sufrir, no pueden sentir. Y cuando se les presentaba un Jesús en la cruz, en el madero, tampoco lo sentían ellos como verdadero Dios. ¿Cómo vas a creer que un griego, con toda su filosofía, con todos sus conceptos de la naturaleza, iba a venir a creer en un Jesús crucificado?
iba a ser una vergüenza para él, iba a ser una vergüenza para ellos. Entonces, mira bien, para los griegos, Jesús crucificado es locura. Para los judíos, Jesús crucificado es escándalo, tropiezo. Para los romanos, Jesús crucificado es una burla. Entonces, así honestamente, ¿cuántos aquí realmente, aunque saben verdaderamente que Jesús es Dios, les da vergüenza el evangelio? Y estamos como que somos griegos, ¿verdad? Como que somos romanos, ¿verdad? Y nos da pena, ¿verdad? Decir que Jesús ha muerto, nos da pena hablar allá en la calle, nos da vergüenza decirle a la gente Jesús es el Señor. ¿Sabe por qué? Porque tenemos una vida opaca. Y te voy a explicar por qué. Porque realmente nos da pena exponer a Cristo. Nos da pena decirle a la gente Jesús es la solución de tus problemas. Y preferimos venir. Y como nos da vergüenza, vivimos un evangelio, ¿cómo? Un evangelio así, con escondites, con nuestra forma de vivir medio opaca, dietética. Y no nos conviene que se sepa que somos cristianos. Y no nos conviene que se sepa que somos evangélicos. Porque si se dan cuenta que somos evangélicos, entonces vamos a tener que dar cuenta por nuestras acciones y vamos a tener que explicar por qué nos comportamos así, por qué vendemos así, por qué hablamos de esa manera. Hermano, dígame usted si no nos avergonzamos del evangelio realmente. Si somos capaces de esconder la Biblia, si somos capaces, hermano, de venir y sentarnos con una persona y le hablamos de todo menos de Jesús. Somos capaces de estar 3 horas con una persona hablando de lo que sea, de la política, de dinero, pero de Cristo. Nos da vergüenza el Cristo crucificado. Quisiéramos presentar a saber qué, ¿verdad? Que un Jesús, Jesús que te resuelve los problemas, Jesús que te resuelve las cosas. No, Jesús está crucificado. Que no te dé pena decir que Jesús ha sido crucificado. ¿Por qué? Porque nos gusta tener un estilo de vida donde nadie nos reclame por nuestras acciones. Nos gusta ocultar a Jesús, tapar a Jesús y que no se sepa quién es Dios. Fíjense que yo soy bien amigo del ingeniero Rudy Gallo, el director técnico de la selección de fútbol playa. Y si usted se da cuenta, hermano, cuando comenzaron, ¿verdad? Ellos siempre ahí jugaban. Y yo sabía que la mayoría de ellos son evangélicos. Pero era una cosa que no se podía enseñar, que no podían ellos. Pero a mí me encantó en esta última copa que jugaron, ¿verdad? Que se ponían a orar juntos. Entonces, cuando yo comencé a ver que estaba alineándolos a ellos, está juntando por orar, yo dije, ahora sí, esto va por buen camino. Esto va por buen camino. ¿Por qué? Porque si le estás dando gloria a Dios con tu vida y con tu testimonio, vos crees que Dios no te va a honrar. Pero al mismo tiempo, si vos crees que andas escondiendo a Cristo, si es que no es un crucifijo el que andas escondiendo, un crucifijo lo puedes esconder, una cruz que tenés en el cuello lo puedes esconder, una calcomanía del tabernáculo la puedes esconder. Pero es que, hermano, dejamos claro esto. Tenemos que entender que nuestro evangelio, no podemos ocultarlo, porque nuestra vida tiene que reflejar que somos hijos de Dios. Nuestra vida tiene que hablar, nuestras palabras, nuestra conducta, nuestra forma de ser tiene que reflejar que no nos da vergüenza Cristo, que no nos da pena Cristo, que no nos da pena Cristo. Hablamos de Cristo, pensamos en Cristo, hacemos por Cristo, mi negocio está en Cristo, yo soy cristiano. ¿Por qué te avergüenzas de la cruz? ¿Por qué te avergüenzas de Cristo el Señor, que es el que te ha dado todo lo que tú tienes? No te avergüences del evangelio. Gloríate en Jesús. Que cuando hables, por Cristo me ha ayudado. El Señor es el que nos ha bendecido. El Señor es el que nos ha prosperado. El Señor es el que nos ha sanado. Él es el que ha querido hacer esto. ¿Por qué no nos podemos avergonzar del evangelio? Mire lo que dice Pablo en la segunda parte. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. ¿Por qué no me avergüenzo, hermano? Porque es poder. Porque es poder de Dios para salvación. Pero mira lo duro que es.
¿Qué es el evangelio? ¿Por qué no me avergüenzo? Porque es poder de Dios para salvación. Hermanos, la palabra poder es dunamis, que es la misma palabra para dinamita. ¿Cuántos aquí tienen el evangelio y lo tienen cautivo, lo tienen amarrado? Porque ustedes andan en el evangelio adentro, que es la noticia de que Jesús es Dios. Pero ¿cuál es el problema? La cerramos, la ocultamos. Entonces aquí viene un problema. Mientras usted no transmita el mensaje, usted tiene el evangelio detenido. Entonces usted no vive en poder. Usted no vive en poder, usted vive en fracaso. Pero mire, pastor, yo tengo mi negocio, yo vendo estas cuestiones, a mí me va bien y soy saludable, sí, pero no estás viviendo en el poder de Dios. ¿Y qué significa que no estás viviendo en el poder de Dios? Que vos, en lugar de declarar, ocultás y tapás, porque el poder de Dios para salvación es cuando transmitimos a otro que Jesús murió y resucitó entre los muertos. Entonces, vea cómo es que muchas personas viven con el poder cautivo. Se lo voy a explicar. Se saben el evangelio, pero no lo aplican. Primero, viven lamentándose todos los días. Que la vida que no tienen, que no son prósperos, que mira que estoy enfermo, que estoy aquí, y que no el poder de Dios pues para salvación. ¿Cuántas personas aquí viven un estilo de vida así, humillado, verdad? Y en todo momento, ¿verdad? Proponen una cosa, fracasan, tratan esto, no lo hacen. ¿Por qué? Porque tenemos el evangelio en la mente, pero se nos ha olvidado que el evangelio hay que vivirlo. Porque es poder de Dios. Entonces yo no digo, hermano, que usted va a andar la billetera llena de dinero, pero usted va a tener sus necesidades satisfechas. Usted va a tener algún quebranto de salud, pero usted sabe, hermano, que Dios está obrando en su vida. Y usted tiene una vida en la cual usted se siente lleno de gozo. ¿Por qué se siente lleno de gozo? Porque a pesar, hermano, de lo que está viviendo, usted sabe que usted tiene un gran poder en Cristo y que Él es el que lo va a sacar adelante de su necesidad. Pero ya basta de vivir un evangelio opaco, triste, cerrado, en donde ocultamos, en donde toda la vida, fíjese, pastor, fíjese que no he salido de esto. ¿Por qué razón? Porque no estás viviendo en el poder, estás viviendo en el poder del pecado. Y el poder del pecado te somete, el poder del pecado te opaca, el poder del pecado te hace ocultar tu vida de paz. No, hermanos, vivimos en el evangelio que es poder de Dios. Y eso se demuestra desde cómo yo vivo, desde cómo yo hablo, desde cómo yo pienso. Entonces, se lo digo con toda sinceridad. Hay personas que no han conocido este poder todavía. No han conocido este poder porque lo tienen en la mente, lo conocen. Jesús murió y resucitó, sí, pero aplícalo a tu vida, pues. Si lo has aplicado a tu vida, vas a tener para comer. Si lo has aplicado para tu vida, podés tener una enfermedad, pero sabes que Dios te va a sanar o te vas a ir con Él a su presencia, pero vas a salir adelante. Si tenés el poder del evangelio en tu vida, vas a tener una vida de gozo, llena de gozo, de alegría en tu vida, aunque las cosas no pasen bien. Pero ¿qué sucede? Tenemos un evangelio diferente, un evangelio encerrado, un evangelio, hermano, que no nos ha dado libertad. A mí me encantan esos hermanos que vienen a decirme, pastor, hemos puesto un negocio, hemos puesto aquí, porque andan en el poder de Dios y están queriendo hacer las cosas bien para Dios. A mí me encanta esa gente que me viene a decir, pastor, fíjese que estamos haciendo lo posible, nos estamos quedando a esta cuestión de esta capacitación, estamos yendo a tal cosa, me quiero involucrar en tal lugar. ¿Por qué? Porque están viviendo en el poder. Están viviendo en el poder. Pero ¿cuántos aquí vivimos? No en el poder, sino que vivimos en la escasez. Porque así como nosotros hemos tenido ese evangelio encerrado en nuestra vida sin poder transmitirlo, sin declararlo, sin vivirlo, así también hemos vivido humildemente, humilladamente. Quisiera decir yo que todo se radica en una sola cosa. Que si usted tiene el verdadero evangelio, el poder de Dios, usted en ningún momento se siente fracasado. Usted en ningún momento se siente fracasado. Usted en ningún momento se siente
que ya usted no va a poder salir de las cosas. Usted sale, hermano, porque el poder de Dios está con usted. El poder del Evangelio está en usted. ¿No has sentido ese poder dentro de ti? ¿No has sentido el poder de Dios que se transmite a tu vida porque sabes que Jesús es tu Dios y tu Señor? Cuando vos sabés que las cosas están mal, pero sabés que vas a salir. Fíjate que a veces vienen las grandes malas noticias, ¿verdad? Y los grandes problemas, pero yo sé que vamos a salir. Porque Cristo es poder de Dios, hermano. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Pero hay personas que viven como que no tienen esperanza. Ay, no sé qué va a pasar. Ay, no sé qué va a pasar. Ay, no sé si mañana. Ay, no sé si me van a pagar. Ay, yo no sé si voy a salir. Ay, yo no sé si voy a morir. Ay, yo no sé si me voy a ir para el cielo, para el infierno. Por eso estás como estás. Declará en el nombre de Jesús que el Evangelio ha venido a tu vida. El Evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Y aquel que vive en eso tiene un gran poder. Ahora, veamos el siguiente versículo. Vamos a ir viendo. Mire lo que dice. La siguiente parte. Mire lo que dice del versículo. Porque es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Para quién es poder de Dios? Para el que cree. ¿Por qué vivís deprimido? No has creído todavía. 2. ¿Por qué vivís sin esa fuerza, sin ese poder? Porque te metes en la vida separada de Dios, te apartas de Dios y te apartas del dinamo, ¿verdad? Del poder de Dios. ¿Qué pasa los que hemos tenido bicicleta, que hemos sido niños, ¿verdad? Jóvenes? Y se acuerda antes, ¿verdad? Que teníamos juventud, no como ahora que estos bichos solo PlayStation tienen y celulares y volados, ya ni saben andar en bicicleta, ¿verdad? O sea, les pone una bicicleta y ni saben para qué sirve, ¿verdad? Pero se acuerda, ¿verdad? Entonces el dinamo se le ponía atrás en la llanta y el dinamo daba vuelta a la llanta y el dinamo daba más luz. ¿Cuántos aquí viven? Ay, que no sé, pastor. Y que no ha acabado, y que no sé qué. Estás apartado del dinamo. Todo aquel que cree tiene el poder del Evangelio. Y vos sabés que a vos nadie te detiene, porque tenés el poder del Evangelio adentro de ti. Y te ha dado la salvación y la vida eterna. ¿Y qué más querés? ¿Ah? ¿Qué más querés? Y yo me agarro de Dios y a mí no me vence, hermano, nada. Porque yo me tomo de la mano de Cristo y como yo estoy cerca del dínamo y yo estoy cerca del poder y yo estoy cerca de la potencia, yo todos los días tengo ánimos, todos los días quiero algo más grande de Dios para mi vida. Ayer yo le ponía al Señor en oración 3 peticiones. Vaya, Señor, aquí estoy en la mesa, por esto yo no he orado hasta este momento. 3 cosas le pedí al Señor. 3 cosas que yo no se las había pedido, pero el Espíritu Santo dice, ponerlas en la mesa, que comenzarlas a orar y vamos a ver cómo la situación cambia. Y yo en la noche estaba ahí, medio orando, medio llorando, pero Señor, aquí te las pongo. Yo no te había pedido por esto hasta este momento, pero yo te las pongo ahora en la oración, Señor. ¿Y sabe qué, hermano? Las 3 cosas las voy a resolver. Las 3 cosas las voy a resolver. ¿Sabe por qué? Porque yo no vivo, hermano, en mi fuerza. Yo vivo en el poder del Evangelio de salvación. Y yo se las entrego a Cristo. Y Él sabe cómo me las lleva. Y Él sabe cómo me escucha. Y Él sabe cómo va a sacarnos adelante. Pero hay que vivir en el poder. Pero todo aquel que cree, ese poder lo hace efectivo en su vida. Pero aquel que cree, aquel que no cree, no puede ver ese poder de Dios en su vida. No puede ver el poder de la sanidad. No puede ver el poder de la prosperidad. No puede ver el poder de la restauración. No puede ver el poder del discernimiento espiritual. No puede ver el poder que Dios está obrando en su vida. Yo fui al súper ayer, fui a comprar 4 cosas, 6 cosas para la casa y yo hasta en la noche agradeciéndole, Señor, gracias. Que me das de comer porque tenemos provisión. Gracias, Señor. Yo no vivo fuera del poder de Dios. Todo lo hago dentro del poder de Dios. Por eso, hermano, me mueve, por eso me lleva, me trae, me da, me provee. Nada en mi vida está fuera del alcance del poder de Dios. Pero yo creo que Cristo es el que hace la obra.
Pero aquellos que están ahí todos apartados, ay, yo no sé, no crees. Y el poder allá, mira, y vos aquí, ve. Allá está toda tu salida, ve. Allá está tu restauración, tu provisión, pero estás separado. No estás haciendo lo que Dios manda. Y Dios quiere que te acerques al dinamo de poder, a la dinamita, porque ese poder está en nosotros, que es Cristo. Y Él nos ha dado esa capacidad, pero nosotros no la estamos aprovechando. Entonces, ¿qué es lo que está hablando ahora Pablo? Estoy yendo a Roma. ¿Por qué razón? Porque quiero llevarles este evangelio de poder. Este evangelio no lo conocen ustedes, no saben qué es el evangelio. Y necesitan conocer, necesitan saber de él. Necesitan conocer que el poder de Dios está en Jesucristo, su Hijo. Y eso es lo que quería hacer con los romanos. Por eso les está diciendo, les quiero llevar el evangelio. Y no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree, no al que no cree. Eso le faltaba a los romanos. No creían en este Dios. Ellos creían en otros dioses. Y eso es lo que Pablo les quiere llevar. Ahora, mire lo que dice la última parte del versículo, punto y coma. Al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué? Judío primeramente porque la salvación viene de los judíos. Al judío primeramente porque Cristo nació en Belén, creció en Nazaret. Y él, hermanos míos, estuvo su ministerio público en toda Jerusalén, en toda la parte, hermano, de Galilea. Entonces, la salvación vino a los judíos primeramente. Por eso es que dice Pablo aquí, primeramente, dice, no es que primero les van a evangelizar a los judíos, no, es que primeramente vino a los judíos. Y eso es lo que quiere dejar Pablo. ¿Sabe por qué? Porque en el capítulo 9 y 10, él va a explicarnos por qué los judíos están ciegos, por qué tienen dureza de su corazón. Entonces, lo que está tratando Pablo aquí es decirnos desde ya, primeramente la salvación vino a los judíos, pero ellos han rechazado a Cristo. Entonces ahora la salvación viene a los gentiles, a los que no son judíos. Entonces, lo que quiere educar a los romanos es decirles que la salvación viene de los judíos y que sepan que la salvación viene de ese pueblo, pero que ellos se han endurecido. Pero ojo con esto, hermano. No crea usted que solo porque la salvación vino a los judíos y solo ellos están endurecidos. Tal vez la salvación vino a tu casa porque desde pequeño eres evangélico. Pero ¿qué es lo que sucede? Desde pequeño te enseñaron el evangelio, pero lo has rechazado. Y tal vez estás endurecido, te has apartado de la iglesia, te has apartado de la fe. Lo que quiere decir Pablo con esto es que la salvación tiene su origen en el pueblo de los judíos. Pero que si nosotros nos cuidamos, podemos también caer en el mismo endurecimiento de ellos. Y eso lo va a ver en el capítulo 9. Y usted lo va a estudiar conmigo cuando lo veamos. Ahora, el evangelio primeramente vino a los judíos y también al griego. ¿Qué quiere decir? Que el evangelio es para salvación de los que no son judíos. ¿Qué quiere decir con esto, Pablo? Primeramente al judío y también al griego. Quiere decir que la salvación es para todos. Diga conmigo, para todos. O sea, ese poder es para todos nosotros. No es solamente para un grupo, es para todos nosotros, los que creemos que Jesús es el Señor. Y cerramos. Veamos el versículo 17. Mira lo que dice. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Entonces, ponga atención. ¿Por qué es tan poderoso el evangelio? ¿Por qué es tan poderoso el evangelio? Porque la justicia de Dios se revela en el evangelio. Usted me dirá, mire pastor, ¿y por qué? Póngame atención, ¿por qué el evangelio es tan poderoso? Porque el evangelio lleva un mensaje. Y el mensaje que lleva el evangelio es la justicia de Dios. ¿Y qué quiere decir la justicia de Dios? Ponga atención. La justicia, dikaios en griego, ahí lo va a tener en sus notas usted la otra semana, quiere decir, ponga atención en esto, la justicia imputada. Cuando Jesús murió en la cruz, Él me sustituyó a mí, Él llevó mi pecado, pero Él me imputó a mí su justicia. ¿Qué quiere decir? Mire bien, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, Él derramó su sangre preciosa por amor a nosotros. Cuando Él muere y resucita, lo que la justicia de Cristo, la santidad de Cristo, me es transferida a mí, que yo soy pecador.
porque nosotros estamos caídos, nosotros estamos fuera de la comunión con Dios, pero por medio del sacrificio de Cristo, el hombre pudo reconciliarse con Dios. Y lo que revela el Evangelio es una nueva relación con Dios. Aquel que ha estado lejos de Dios, aquel que ha estado lejos de la salvación, ahora tiene una relación con Dios por medio de Jesucristo. Por eso, hermano, esa justicia quiere decir hacer inocente a quien es culpable. Y mire qué interesante. Nosotros éramos culpables. Nosotros, hermano, éramos culpables y en nosotros merecíamos el castigo del madero. Pero Dios nos hizo inocentes a nosotros e hizo culpable a su Hijo. Y la justicia de Cristo, la santidad de Cristo y la dignidad de Cristo me fue transferida a mí por el sacrificio de Jesús. Ese es el Evangelio, mira. ¿Por qué el Evangelio tiene tanto poder? Porque cuando le vas a decir al drogadicto que Dios lo ha perdonado, su vida es transformada. Porque cuando le decías a la prostituta que Dios ha perdonado su pecado y que su justicia ha sido transferida a ella y su pecado a Cristo, la vida de esa prostituta es transformada. Porque cuando le decías a un marero que verdaderamente, hermano, el Evangelio ha llegado a su vida, ese pandillero, hermano, vive una transformación en Cristo. Y de repente ya no quiere andar con sus tatuajes, sino que quiere salirse de la mara, quiere salirse de la pandilla, hermano, y quiere borrarse los tatuajes. Y lo ponen láser y le quitan todo. ¿Sabes por qué? ¿Qué es lo que hace eso? Porque le han dado clases de ética, porque le han dado clases en la prisión. No, hermano, es porque cuando Cristo viene a nuestra vida y nos da su justicia, nosotros somos transformados. Y lo único que le queda al marero son las huellas de donde él se quitó los tatuajes. ¿Sabes por qué, hermano? Porque hay un cambio interior que nadie puede explicar. Porque aquel que estaba lejos ya no tiene lejanía, sino que tiene la justicia de Cristo. ¿Por qué el Evangelio es poderoso y no tenemos que avergonzarnos de él? Porque cuando le decimos al mundo que Jesús murió por nosotros y que nos ha dado su justicia, esa persona debe de entender que ya no es igual, ya no es el mismo pecador. Porque ahora, hermano, después de estar en el mundo y de estar viviendo en el pecado, somos transferidos y somos trasladados a lugares celestiales con el Señor. Y nuestra dignidad cambia, nuestro interior cambia, nuestro corazón cambia. ¿Cómo voy yo a pensar, hermano, que mi vida la he cambiado yo mismo porque yo fui disciplinado y yo dejé de tomar, yo dejé de fumar? No, hermano, lo que me cambió a mí es la justicia de Cristo. Él me la dio a mí. ¿Qué es lo que te cambió a ti? La justicia de Jesús. Que tú, siendo pecador, te dio la dignidad de ser inocente. Tú estabas culpable. Tú ibas a salir culpable en ese veredicto, en esa sentencia. Te iban a dar 20 años de cárcel. Te iban a dar 30 años de cárcel. Y vino Jesús y dijo, yo tomo ese lugar, me la imputo yo y te doy la limpieza a ti. Y aunque hemos cometido cosas terribles, Jesús nos ha dado su justicia. Por eso, hermano, aquellos que han pecado no deben de sentir remordimiento en su corazón, porque ya Jesús les dio la injusticia imputada. Entonces, el Evangelio tiene ese poder de decirnos a nosotros que ha dado la justicia de Dios en nosotros. Y ahora cerramos con esto. Por eso podemos decir que nosotros los cristianos no vivimos ni nos salvamos por las obras, sino que salvamos nuestra alma por fe en Cristo. Mire cómo termina el versículo. Y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Por qué? Nosotros no vivimos, hermano, de las obras. Nosotros no vivimos de las obras, sino que vivimos de la fe puesta en Jesús. Porque a través de la fe en el Hijo de Dios, hemos recibido la salvación de nuestros pecados. Y oiga bien, no tiene que hacer ninguna obra para salvarse, porque toda la obra la hizo Jesús en la cruz. Toda la obra la hizo Jesús en la cruz. Usted lo único que tiene que hacer es creer que Él es Dios. Y el justo, por la fe, vivirá. Si mueres el día de hoy, y si cierras tus ojos y pierdes la vida, ¿por qué vamos a estar nosotros afanados y ansiosos? Si sabemos que el justo por la fe vivirá. ¿Qué quiere decir el justo por la fe vivirá? Quiere decir que el justo, creyendo en Cristo, se salva del juicio final.
del pecado y la condenación eterna. Jesús nos ha dado una justicia nueva. Y aquella relación que fue rota en el jardín del Edén, en el capítulo 3 de Génesis, se volvió nuevamente a través de Jesucristo, que nos ha dado una nueva relación con Dios. Y ya no somos esclavos del pecado, sino que somos hijos de Dios. Por lo tanto, Pablo nos dice en estos 2 versículos: porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Y por qué no se avergüenza? ¿Y por qué ese evangelio tiene tanto poder? Porque el evangelio, hermano, revela la justicia que Cristo nos ha dado a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Ninguna obra puede salvar, solo la fe en el Hijo de Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que puedas bendecirnos. En esta noche te damos las gracias. Vamos a orar por las personas que no tienen a Cristo en su corazón. ¿Habrá alguna persona que no tiene a Jesús? Le pido en este momento que, si usted ha querido recibir al Señor el día de hoy y recibir esa justicia imputada de parte de Jesús, esa justicia que era de Él, pero nos la transmite a nosotros, y nosotros le transmitimos a Él ese pecado que nos pertenecía. El Evangelio revela la justicia de Dios. El Evangelio revela esa justicia de Dios. En esta noche, yo le invito a que reciba a Cristo como Salvador personal. Vamos a cantar una alabanza para terminar. Dios, el más grande y digno de alabar, yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Señor, ¿cómo nos vamos a avergonzar de la justicia que nos has dado a través del Evangelio de Jesús? Perdónanos, Señor, si hemos ocultado nuestra fe, si hemos vivido un Evangelio, Señor, a la luz de ser livianos. Perdónanos, Señor, si nos hemos avergonzado de ser cristianos. En esta noche reflexionamos y nos damos cuenta que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y eso lo llevamos en nuestros corazones para que en esta semana podamos vivir un evangelio más definido. Un evangelio que no avergüenza, un evangelio que no dé pena, un evangelio que no nos haga quedarnos callados, sino que hablar de Dios. Te damos las gracias por darnos tu palabra. Llévanos en paz a nuestros hogares. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Dios les bendiga a todos. Les espero el día viernes, culto 6:30. Recuerde, las próximas semanas estaríamos dando las notas de esta enseñanza y vamos a reforzar el último versículo. Que Dios les bendiga a todos. Que lo lleve en paz en el hueco de su mano.